La vida está llena de misterios. Quizá ninguno tan fuerte como los que viven dentro de los confines de la mente humana. La mayoría de nosotros percibe el mundo exterior por las virtudes de los 5 sentidos conocidos. Pero hay algunas personas que afirman ver el mundo a través de canales extrasensoriales. ¿Realmente existen estos poderes extraños de la mente? ¿Se pueden medir, probar, incluso controlar? ¿O acaso están destinados a permanecer más allá de nuestro alcance? En esta presentación de Los misterios de lo inexplicable, de Reader's Digest, buscaremos las respuestas a estas y otras preguntas en Fuerzas de lo Paranormal. Misterios de lo inexplicable. En el año 1700, en medio de la noche, 2 ciudadanos de un pequeño pueblo francés salieron a robar tumbas. Intentaban robar la tumba de un Michel de Notre Dame, mejor conocido como el profeta Nostradamus. Según la leyenda, el documento que contenía el secreto de sus extraordinarios poderes fue sepultado con él en 1566, pero el propio Nostradamus había exhortado a que nadie lo molestara en su descanso eterno. Al hombre que abra la tumba cuando la encuentre y que no la cierre de inmediato, sobre él caerá una maldición que nadie podrá sobrevivir. Se descubre un medallón. Inexplicablemente, está grabado con la fecha actual, el año 1700. 134 años antes, Nostradamus había previsto este momento, el de su profanación. Horrorizados, los ladrones dejaron al profeta en paz. El deseo de asomarnos al futuro es universal. Es el anhelo de controlar nuestro propio destino en vez de que sea controlado por un desconocido sino impersonal. En toda civilización, en todos los rincones del mundo, han surgido profetas, y la gente ha acogido cada una de sus palabras. El mismo Nostradamus obedeció a una tradición profética por lo menos tan antigua como los griegos. Sin duda, sus rituales seguían el modelo de Branco, uno de los famosos oráculos del gran templo de Dídimo. Sentado junto a un brasero humeante, Branco conjuraba sus visiones del futuro a través de los vapores en el aire. Pero en la época de Nostradamus, se consideraba que las personas que se dedicaban a predecir el futuro eran blasfemas y malignas. Los llamados sabios y sabias de la Edad Media practicaban su profesión en secreto y con miedo. La Iglesia Católica no veía la diferencia entre un adivino y un hereje. En realidad, la Inquisición concedió a ambos un destino similar. Los profetas eran arrestados y quemados en la hoguera. Este era el ambiente de persecución en el que Nostradamus ejercía sus extrañas artes. En verdad, su interés en la magia, sus trances extáticos, sus escritos y predicciones
hubieran sentenciado a muerte a cualquier hombre de menos valía. Pero la maestría de Nostradamus poseía tal renombre que la nobleza logró protegerlo de la ira de la Inquisición. Nostradamus se encontraba en el filo de la navaja entre seguir la norma religiosa del siglo XVI y el ser quemado en la hoguera. Murió en su cama, lo que nos dice que tuvo éxito al no perturbar demasiado a las autoridades eclesiásticas. Es preciso comprender que en el siglo XVI no importaba tanto que alguien practicara herejías, sino que fuera indiscreto al respecto. Más de 36,000 palabras proféticas brotaron de su pluma. Su trabajo épico, Los Siglos, contiene más de 900 predicciones sobre el futuro del mundo. Nostradamus vivió para ver cumplidas algunas de sus profecías. La más famosa estaba relacionada con la muerte del entonces rey de Francia, Enrique II. En 1556, él advirtió al rey que moriría en una justa. La profecía describía en detalle lo que pasó. Decía así: el león joven y el león viejo se enfrentarán en un solemne combate en defensa del honor. Entonces decía: los ojos del rey serán perforados aún a través de la jaula de oro. A pesar de la advertencia, Enrique se presentó a la justa. La lanza de su oponente se astilló cuando chocaron. Las astillas penetraron el visor de oro del rey. Murió 10 días después. Las profecías de Nostradamus están formuladas en versos en rima de 4 líneas, llamados cuartetas. Ya que el estilo es oscuro y críptico, salpicado con palabras en hebreo, latín y portugués, los versos son muy difíciles de interpretar. Algunos dicen que sus escritos no son más que ficción, pero otros afirman que varios versos predijeron el gran incendio de Londres en 1666. Detalles de la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón y de Hitler. El volumen 9, cuarteta 90, dice: En 1937, un poder infernal se levantará contra la Iglesia. Este será el segundo anticristo. La escalofriante precisión de estas predicciones ha afianzado el lugar de Nostradamus en la historia. Pero ¿qué hay con las predicciones que aún no se cumplen? Las profecías más aterradoras conciernen al destino de la Tierra. Él anotó el mes exacto en el que la Tierra llegará a un fin catastrófico. En el año de 1999 y 7 meses, el gran rey del terror llegará del cielo. Él revivirá al rey de los mongoles. Antes y después, el rey de la guerra reinará felizmente. Si esta profecía de Nostradamus es tan cierta como las anteriores, entonces nos encontramos en el umbral del fin de nuestra era. Hoy, los poderes paranormales están en la primera plana de los diarios. Algunos crímenes que han burlado a las autoridades han sido resueltos por psíquicos. ¿Podrán ellos interpretar pistas y responder preguntas que el resto de nosotros no podemos? Reader's Digest decidió formar su propio equipo de investigadores de lo paranormal para descubrirlo. Fecha, julio 30. Hora, 15. Lugar, Rochester, Nueva York. Muchas veces es necesario usar métodos alternativos de investigación para señalar la dirección correcta. Es preciso mantener la mente abierta a todas las posibilidades. Una niña desapareció de su casa en Rochester, Nueva York, hace 2 años y medio. Mientras más tiempo pasa desde su desaparición, menores son las posibilidades de encontrarla. El tiempo se está acabando. Contratamos a Nancy Meyer, oriunda de Pittsburgh, Pensilvania. Ella ha ayudado a resolver más de 250 investigaciones policíacas en Estados Unidos.
Dice que ha tenido éxito en el 90% de los casos. Jim Wright ya ha trabajado con Nancy anteriormente. Lo importante de trabajar con Nancy es que ella no sabe nada del caso en particular. Muchas veces la hemos llevado a la escena del crimen y ha logrado darnos detalles específicos del suceso, datos que ella no puede obtener de ninguna otra forma. También ha trabajado con nosotros con dibujos de algunos sospechosos, con el arma del crimen y otros elementos, y nos ha permitido relacionarlos con sospechosos determinados. Parece que mi mente tiene la capacidad de captar mucha información de las fotografías de la escena del crimen. Eso es lo que uso principalmente. O si hay una persona desaparecida, uso fotografías, algo escrito a mano, mapas para intentar. Y de repente me conecto con una parte de la situación que me dice, usted sabe, esto es lo que pasó. Meyer necesita muy poco para empezar su búsqueda de la niña. Solo un mapa del lugar en el que se le vio por última vez, una fotografía de la niña en la que se le vean los ojos claramente y algún objeto que le pertenezca. Es como presenciar la edición de una película. Ya sabe, hay un pedazo aquí, otro allá. Algunas veces corre en secuencia, normalmente no. Y tratar de juntar las piezas de forma que tengan sentido es una tarea un tanto difícil, es muy rápido. Las imágenes solo pasan rápidamente por mi mente. Meyer no sabía nada acerca del caso ni de la gente involucrada. Es una niña muy amable, muy sociable, muy abierta. Y siento que ella había hablado con él por lo menos en 3 ocasiones previas, pero no veo nada con detalle. A lo largo de los siglos, incontables hombres y mujeres han llevado puesto el manto de la profecía. Un poder que muchos dicen tener, un don que muy pocos han recibido. En nuestro siglo, son muy pocos aquellos que han sostenido su fama de profetas. Pero todavía le queda a la historia negar las profecías de un hombre. La tierra se romperá. La porción superior de Europa cambiará en un abrir y cerrar de ojos. La parte más grande de Japón tiene que hundirse. Su nombre es Edgar Cayce, un hombre común que posee habilidades extraordinarias. Nacido en el estado de Kentucky en el campo, en 1877, Cayce fue un mal estudiante. Hasta sus padres se desesperaban con su incapacidad para aprender. Pero en 1890, todo eso cambiaría. Una tarde, cuando el joven Edgar jugaba béisbol, una pelota lo golpeó cerca de la base de la columna. No parecía que Cayce estuviera gravemente herido, pero cuando se fue a la cama y se quedó dormido, empezó a hablar. Las palabras de Cayce no eran las divagaciones de un cerebro con fiebre, sino instrucciones médicas precisas para lograr su propia curación. Su receta requería de la aplicación en el cuello de una cataplasma de harina de avena, de cebollas y hierbas. Sus sorprendidos padres hicieron lo que les pidió. A la mañana siguiente, todas las marcas del golpe de Cayce habían desaparecido. Parece que había entregado su primera lectura psíquica. Cuando llegó a los 30 años, Cayce dictaba con regularidad tratamientos médicos y profecías. Su método siempre fue el mismo. Caía en un sueño tipo trance y empezaba a hablar en voz alta. Un asistente transcribía sus palabras. Cuando despertaba, Cayce no recordaba nada. Se dio a conocer en el mundo occidental como el profeta durmiente de América. Entre sus predicciones más precisas, la caída de la bolsa de 1929, la duración de la Segunda Guerra Mundial y la muerte en el poder de John F. Kennedy.
Honesto con su modesta naturaleza, Casey nunca se consideró especial. Él creía que todos podían desarrollar poderes psíquicos. En una conferencia memorable, Casey se desvió de las profecías y dio instrucciones sobre cómo leer la mente de otra persona. Primero empiecen entre ustedes. Fijen una hora determinada y cuando sea el momento, anoten lo que está haciendo el otro. Hagan esto 20 días. Descubrirán que tienen la llave de la telepatía. Pero si la telepatía aún parece estar fuera de nuestro alcance, ¿podemos emular a Edgar Casey aprovechando otros poderes? ¿Podremos, como afirma Edgar Casey, aprender a recibir mensajes del futuro? Según estudios recientes, los sueños son el vehículo de experiencias psíquicas más frecuentemente reportado. El investigador Alan Vaughan cree en los sueños proféticos. Yo creo que todos deberíamos darnos cuenta de que dentro de nosotros tenemos este extraordinario potencial para soñar con el futuro. Y es parte del mecanismo que nos guía. Esto es lo que ayuda a la gente a tener éxito. Puede ser a través de los sueños o con frecuencia la gente tiene, llamémosle, visiones o corazonadas o intuiciones de lo que les va a funcionar. Vaughan basa su teoría en experiencia personal. En abril de 1968, empezó a tener una serie de sueños extraños e inquietantes. Era año de elecciones. El senador norteamericano Robert Kennedy pertenecía al Partido Demócrata y estaba en campaña para presentarse como candidato a la presidencia. Durante las siguientes semanas, mientras Kennedy tomaba fuerza, los sueños de Vaughan se hicieron más vívidos. La sensación de una mala premonición más fuerte. En ese momento, la campaña marchaba sobre ruedas. A medida que se acercaban las elecciones del estado de California, según las encuestas, Bobby Kennedy iba a la cabeza. Gracias a todos ustedes. Ahora vamos tras Chicago. Ganemos estas. 25 de mayo, desperté de un sueño en el que disparaban a Robert Kennedy. En el sueño, él caminaba por un pasillo con algunos jóvenes y planeaban ir a una fiesta. Era de noche y de repente hubo disparos. Vaughan trató de enviar un mensaje a la campaña de Kennedy sin éxito. Solo 10 días después del sueño, la noche de su triunfo en California, Robert Kennedy fue asesinado. El 5 de junio, cuando oí la noticia de que habían matado a Robert Kennedy, tuve la sensación más horrible que he tenido en mi vida. Era como si yo fuese el culpable. Había sido error mío porque no había logrado prevenirlo. Conforme nos permitían ver las imágenes, yo las comparaba con las de los sueños. Había varios puntos de concordancia. Parapsicológicamente hablando, era una prueba contundente. ¿Pudo haberse evitado esta tragedia? ¿Será que una mejor comprensión del funcionamiento oculto de la mente nos dará el poder de dar forma a nuestro destino? Durante los últimos 70 años, un instituto norteamericano de investigación ha tratado de responder preguntas como esta. El Instituto Ryan de Parapsicología se encuentra en Durham, Carolina del Norte. El director es el Dr. Richard Brockton. Él está convencido de que hay una base científica en las profecías y en los poderes extrasensoriales. Yo creo que si los poderes extrasensoriales son una facultad humana, entonces por definición, todos los tenemos en cierta medida. Todos somos inteligentes, unos más, otros menos, pero usted sabe, no todos podemos obtener un doctorado. De modo que es algo que todos tenemos, pero vemos diferencias muy grandes en términos de la forma en que la gente hace uso de ella, en cómo la puede utilizar en su vida cotidiana.
Las convicciones de Brockton están basadas en los estudios más largos y más rigurosos que se han llevado a cabo en el área de poderes extrasensoriales. El fundador del instituto, el Dr. J.B. Rhine, estaba decidido a dar fundamentos científicos a la nueva ciencia de la parapsicología. Para probar la habilidad psíquica de sus sujetos, Rhine utilizaba un mazo de naipes especialmente diseñado. Se le llama las cartas Sinner. Los símbolos de las cartas fueron escogidos porque eran fáciles de recordar y tenían un peso visual más o menos equivalente. Estando seguros que el sujeto era una persona común, se le pedía que dijera cuál era la secuencia precisa en que se habían sacado las cartas. Su alumno estrella era Hubert Peirce. En una ocasión, Rhine le ofreció a Peirce $100 por cada vez que adivinara correctamente. Predijo con éxito una secuencia de 25 cartas y se metió al bolsillo $2.500, venciendo las probabilidades de aproximadamente 300 billones a 1. Para 1970, ya no se utilizaban las cartas Sinner para medir la influencia de la mente en eventos al azar. Las computadoras las reemplazaron. Mientras tanto, Rhine dirigió su atención a visión a distancia, la habilidad de visualizar un evento o un objeto desde lejos. La visión a distancia es solo un nombre diferente de percepción extrasensorial, pero cuando la persona está lejos del suceso, existe un tipo de poder extrasensorial en el que hay una especie de respuesta de parte del sujeto para describir cualquier cosa que él o ella esté viendo. Todos tenemos la capacidad de imaginar escenas, pero la gente que tiene la facultad de ver a distancia puede visualizar la realidad. La visión a distancia ofrece el valor más práctico de todas las habilidades psíquicas y frecuentemente se pone a prueba. En los experimentos más sencillos, se aísla a un sujeto en una habitación y se le pide que describa una fotografía que se encuentra fuera de la habitación. A pesar de nunca haber visto la fotografía, el psíquico trata de visualizarla en su mente. En las condiciones adecuadas, estas fotografías han sido descritas con minucioso detalle. Pero algunas personas afirman que pueden evocar estas imágenes en casi cualquier circunstancia. Joe McMoneagle, el hombre que puede ver a distancia, más renombrado en Estados Unidos, afirma que puede hacerlo con solo desearlo. Un grupo de estudiantes del Instituto Rhine observarán a McMoneagle demostrar su habilidad. Una computadora ha seleccionado al azar una imagen de un banco de imágenes. Esta se encuentra en un sobre sellado en otra habitación. Generalmente cuando empiezo a ver a distancia, veo fragmentos de las piezas que pasan muy rápidamente y trato de crear una imagen a partir de ellos. Los primeros elementos llegan muy fragmentados. Muchas veces son símbolos como este. En realidad no representa nada. Lo que sí quiere decir es que probablemente sea una superficie reflejante de algún tipo. McMoneagle usa una especie de taquigrafía visual para describir las imágenes que ve en la mente. Visualiza elementos de la fotografía con características muy generales como forma, color y tamaño. Algo cae, una gota. Lo importante de esta consolidación es no suponer que el reflejo es agua o que esta caída es una cascada o algo por el estilo. Uno no se debe hacer suposiciones. La mayoría de los psíquicos experimentan una confusión de imágenes similar cuando intentan ver a distancia. Unir todas estas piezas puede ser muy difícil. La visión terminada de McMoneagle describe una imagen con un área de sombra en la parte superior derecha. Algunas estructuras a la izquierda. Una superficie reflejante abajo a la derecha y una cuesta en el centro. En este caso, la visión a distancia de Joe fue juzgada como un acierto.
Quedamos tan impresionados con las habilidades de ver a distancia de Joe que le pedimos que se uniera al equipo de investigación de Reader's Digest. La experiencia de Joe McMoneagle como investigador psíquico incluye 25 casos criminales. Él dice que su intervención para resolver crímenes ha sido exitosa en un 60%. Fecha agosto 2, hora 13. Lugar Charlottesville, Virginia. McMoneagle está listo para ver a distancia en su casa en Charlottesville, Virginia. Para un psíquico de esta naturaleza es mucho más difícil encontrar a una persona desaparecida que identificar un objeto o una ubicación. Uno puede hacer dibujos detallados del lugar en el que una persona podría estar o la ubicación de, digamos, un cuerpo o algo. Pero el problema es que aún con el dibujo a detalle, digamos que es el dibujo de un campamento de remolques, ¿cuántos campamentos así puede haber en Estados Unidos? Necesita la fecha y la hora en la que la niña desapareció. Nada más. A McMoneagle no se le han dado datos sobre el caso, pero al menos una de sus predicciones será precisa. Estaba montando su bicicleta, o tenía la bicicleta con ella. Tengo la sensación de que probablemente perdió parte de su ropa, un zapato o un calcetín o algo. Fue tomada por la fuerza y no tenía ni idea de quiénes eran sus secuestradores. Es preciso señalar otro hecho de la biografía de McMoneagle. Se graduó del curso más notable del espionaje norteamericano. Joe era observador a distancia para la CIA. Joseph McMoneagle recibió un reconocimiento al mérito. Le fue otorgado en parte por proporcionar información invaluable por medio de una novedosa técnica de recopilación de información. Esta técnica llegó a los niveles más altos de las ramas ejecutivas y del Congreso del Gobierno de Estados Unidos. En lo álgido de la Guerra Fría, la CIA recibió información alarmante con relación a que la Unión Soviética había convertido a la parapsicología en una fuente de exótico espionaje. Convencidos de que los soviéticos estaban peligrosamente adelantados en el uso estratégico de los poderes psíquicos, Estados Unidos quiso recuperar el tiempo perdido. En 1972, en las oficinas de la CIA en Langley, Virginia, nació la Operación Stargate. Un equipo de psíquicos del gobierno de Estados Unidos invirtió 20 años y $20 millones en visualizar todo, desde la identidad de los agentes de la KGB hasta el diseño de los ultrasecretos submarinos enemigos. En 1980, se pidió a los psíquicos de la CIA que descubrieran el lugar en donde tenían los terroristas iraníes a los rehenes norteamericanos. Y después de que Estados Unidos invadió Panamá en 1989, se pidió a los psíquicos que dieran información de Manuel Noriega, el presidente fugitivo. Se les pidió que elaboraran un plano del interior de la casa de Noriega. Los psíquicos entregaron un informe secreto en el que mostraban las habitaciones y lo que contenían. Finalmente, en 1995, la CIA se abrió a los medios. La prensa dirigía su atención a la CIA cuando finalmente habló de sus descubrimientos, de los poderes extrasensoriales y su uso en el gobierno. Se recibieron muchas críticas. De cualquier forma, nuestro proyecto sobrevive mejor con críticas responsables. Disfrutamos a los escépticos. De hecho, si no los encontramos, los contratamos de algún lado si no hay voluntarios. Deseamos escepticismo porque de esa forma mejoramos nuestro producto y sabemos lo que sucede. Recientemente se concluyó el programa Stargate. A pesar de que mostró algunos buenos resultados, aún se consideraban como poco confiables para uso militar. Después de años de investigación, los poderes extrasensoriales siguen siendo enigmáticos. Yo siento que esta información anómala, la percepción extrasensorial, viene y va y cubre ciertas necesidades creativas. Nosotros ciertamente reconocemos una gran creatividad en la poesía o el arte, pero es muy espontáneo. No puedes tomar a una persona creativa y ponerla en un entorno artificial y pedirle que haga una obra de arte. No funciona de ese modo.
Fecha mayo 23, 1994, hora 19:05, lugar Rochester, Nueva York. La historia detrás de nuestra investigación psíquica es trágica. Judy Gifford está sufriendo el dolor de una experiencia que es la pesadilla de cualquier padre. Era la tarde de un precioso día de primavera. Kaylee, su hija de 4 años, daba una última vuelta en su bicicleta antes de cenar. Un lunes, como cualquier otro, Judy recogió a Kaylee después del trabajo. Eran como las 7 de la tarde, la última vez que vio a la pequeña. El reloj no se detiene y Judy está desesperada por encontrar a Kaylee. Está abierta a usar los servicios de los detectives psíquicos. Quizá ellos puedan ver algo que nosotros no podemos ver, como si pudieran ver entre los árboles en un bosque. Quizá la policía está viendo las cosas y no es capaz de ver en ellas la respuesta. Quizá alguien de afuera pueda ver las cosas que la policía no puede. Se distribuyeron fotografías de Kaylee por toda el área metropolitana de Rochester y en la costa sur del lago Ontario. Su rostro sonriente está por todas partes. Se siente como si alguien le arrancara el corazón, mientras late todavía en sus manos. Porque eso es lo que sentí. Alguien sencillamente me robó la vida, que es mi hija. La visión a distancia podría ganar credibilidad, pero sería difícil que lo hicieran otros poderes paranormales. Y la psicoquinesis, la habilidad de mover objetos con el poder de la mente, podría ser merecedora de nuestro escepticismo. Si tal poder existe, se tendrían que volver a escribir las leyes de la física. ¿Y qué decir de las reglas del billar? Seguramente nunca volverían a ser las mismas. Un hombre que se hizo famoso de la noche a la mañana con sus supuestos talentos psicoquinéticos fue Uri Geller. Este controvertido israelí afirmaba haber empleado sus poderes paranormales desde la primera vez que dobló una cuchara cuando tenía 4 años. Yo reservo mi opinión sobre el señor Uri Geller y sus cucharas dobladas. Nunca he trabajado con él. Es el tipo de cosas donde los científicos prefieren apartarse de la magia escénica porque los magos siempre van a sacar de quicio a los científicos. No importa que también lo hagan. Geller fue acusado de fraude. Los que lo acusan dicen que anticipadamente debilita el metal que dice que dobla o distrae la atención del público para darse tiempo de cambiar una cuchara por otra. Is that solid silver, Lord Bar? Yeah, it was made by Garage in London. Entre los escépticos tenemos a Richard Wiseman, un experto en el arte del engaño. Él se gana la vida descubriendo fraudes psíquicos. Con frecuencia los psíquicos son oportunistas. Entran a un lugar sin saber bien a bien qué van a hacer. Miran a su alrededor y aprovechan todo momento en que la gente se distrae o cuando todos están viendo hacia una dirección en particular. Doblan una cuchara y la dejan en una mesa y 10 minutos después dicen, esperen, estoy concentrado en doblar una cuchara. ¿Alguien ve alguna que esté doblada? Ese tipo de cosas. Pero aquí en París encontramos a un hombre que afirma tener genuinos poderes psicoquinéticos. Decidimos ponerlo a prueba. Su nombre es Jean-Pierre Girard. En la década de los 70 se aprovechó de la fama de Uri Geller, asombrando al público con su supuesta habilidad para mover objetos sólidos con el poder de su mente. Pero como Uri Geller, Girard fue acusado de fraude. Eventualmente se retiró de los escenarios.
Con frecuencia las demostraciones son demasiado llamativas y no se hacen con supervisión científica. Yo casi no hago demostraciones para la prensa. Los últimos 20 años básicamente he estado haciendo experimentos en laboratorios en un ambiente estrictamente científico. Je vais simplement demander à Jean-Pierre Girard de se laver les mains très consciencieusement. Hoy, Girard accedió a demostrar sus habilidades con una condición: que se le proporcionara un ambiente de prueba apropiadamente controlado. Un mago francés llamado Ranqui es el instructor de Girard. Ranqui es presidente de una asociación francesa a la que con frecuencia se le solicita investigar eventos paranormales. Como mago, Ranqui está familiarizado con todos los trucos y las ilusiones que una persona que afirmara tener poderes psicoquinéticos utilizaría para engañar a un público. Un ilusionista es la persona más indicada para descubrir un fraude. Absolutamente todos los fenómenos paranormales pueden ser reproducidos usando ilusionismo. Eso quiere decir que yo puedo doblar una barra de metal, mover un objeto o cualquier cosa de ese tipo, pero necesito usar trucos de magia para hacerlo. Se va a poner una mesa de cristal para que las manos de Girard estén a la vista todo el tiempo. Personalmente, Ranqui ha escogido e inspeccionado cuidadosamente las barras de metal que Girard tratará de doblar. Cada una está etiquetada con un número diferente para evitar que Girard pudiera cambiar las barras durante la demostración. Las 10 barras están hechas de una aleación de metal no magnética. Tienen 10 milímetros de diámetro y 25 centímetros de largo. Vimos cómo Girard inició su trabajo. Aproximadamente 10 minutos después de empezada la sesión, la barra de metal que sostenía empezó a doblarse. Al principio, el arco en la barra era mínimo, pero Girard siguió trabajando y descansando entre esfuerzo y esfuerzo. Después de 3 sesiones, había doblado con éxito la barra de metal 30 grados. Esta es la primera vez que veo que suceda el efecto tan rápidamente. Jean-Pierre Girard nos presenta un problema sin solución. No puedo explicarlo. A pesar de que estuve ahí, no lo puedo describir. No creo que ningún mago pueda descifrar lo que hizo. Pero Richard Wiseman, que ha llevado a cabo cientos de experimentos con gente que dice tener poderes psicoquinéticos, aún no está convencido. Me encantaría ver un milagro, me encantaría conocer a un genuino psíquico. La gente dice con frecuencia, bueno, después de todos sus resultados negativos no se ha convertido en un cínico, no cree que está perdiendo su tiempo, pero el hecho es que me encantaría que al final alguien viniera a demostrar que estamos equivocados. Mientras nuestra investigación psíquica continúa, emergen 2 visiones encontradas. Fecha julio 30, hora 15:15, lugar Rochester, Nueva York. No puedo alejarme de la sensación de que la niña conoce al tipo porque confía mucho en él. Siento que él se la llevó en un automóvil de tamaño mediano. Creo que era un Buick LeSabre azul metálico. La camioneta que se usó en el secuestro era de un blanco deslavado con adornos dorados o rayas y era robada. La sedó de alguna forma. Yo pensaría que con cloroformo, pero no lo huelo, entonces usó otra cosa, pero la dejó inconsciente.
La camioneta deja el área entrando a una carretera interestatal de 4 carriles en dirección sur. Va hacia el sur, por la 490, como a 8 o 10 kilómetros. Después toma una salida hacia la derecha. En realidad no se la llevó con la intención de quedarse con ella. La entregó en otra parte. Abusó de ella sexualmente y en el proceso la asfixió. Tengo la sensación de que está viva todavía. Algunos fenómenos físicos no se pueden explicar sin hacer referencia a los poderes psíquicos. Esto es algo rápido y muy peligroso. Es muy poderoso. Convierte el miedo y el terror en algo realmente muy emocionante. Sobreponerse al miedo y vencer el fuego es visto como un poderoso ritual que transforma la vida. Es una metáfora para la transformación, poder personal. La gente puede ver las posibilidades, puede hacer más de lo que cree que es capaz de hacer. Aquí, en el jardín de un amigo en Seattle, Washington, Michael McDermott organiza frecuentemente ceremonias en las que se camina sobre fuego. El ritual de caminar sobre fuego ha sido adoptado por varios grupos de la nueva era. También se utiliza como una herramienta motivacional en seminarios de autoayuda. Le digo a la gente que ponga atención a su propia intención porque todo en nuestras vidas se crea a partir de la intención. Si tenemos clara la intención, entonces podemos crear lo que queremos si sabemos qué es lo que queremos. McDermott está totalmente concentrado cuando camina sobre fuego. Todo desaparece excepto el fuego. Es un estado mental que podría compararse a los estados de trance que hallamos en muchas culturas. Hay budistas, tibetanos e hindúes que caminan sobre fuego. El ritual también existe en tradiciones norteamericanas. Por supuesto, también hay ejemplos de este ritual en la Biblia. El simple hecho de que algunas personas sean capaces de someterse a la ceremonia y no hacerse daño nos brinda la maravillosa posibilidad de que cualquiera que sea esta facultad o este potencial, todos lo llevamos dentro. Si bien hay muchos ejemplos actuales de estados de trance inducidos, todos palidecen cuando se comparan con los estados alterados de conciencia que se han visto en las culturas tradicionales. Los estados de trance, ya sea para profetizar, curar o cualquier otro asunto, parecen ser una faceta de los poderes psíquicos. Los archivos etnográficos no dejan lugar para dudar que en la mayoría de las sociedades del mundo existe el deseo de invocar alguna técnica para alcanzar el éxtasis, para salir volando en las salas del trance y llegar a alguna especie de reino metafísico y distante. Esto es parte esencial del deseo humano y sucede en todas partes de 1000 formas diferentes. El deseo de esta trascendencia es más fuerte en el este. En las tierras del Himalaya de la India, en el Tíbet, en Nepal y en Bután, la gente ha practicado desde hace mucho las antiguas técnicas de la yoga y la meditación. Los hombres sagrados de la India, también conocidos como sadhus, pueden pasar años en silente contemplación. Notablemente, algunos parecen tener la facultad de sobrepasar las leyes de la física y la biología con el poder de su mente. Para explorar los misteriosos poderes de la mente en meditación, un equipo médico de la Universidad de Harvard llevó a cabo una serie de expediciones en el norte de la India en la década de los 80. El líder de la expedición era el cardiólogo Herbert Benson. El grupo de Benson llegó muy bien preparado. Querían asegurarse de que cualquier fenómeno que presenciaran pudiera ser válido científicamente. Su equipo les permitía tomar medidas precisas de los niveles de estrés,
del pulso, del corazón y de la temperatura del cuerpo. Con la bendición del Dalai Lama, el Dr. Benson se convirtió en el primer investigador occidental en estudiar los rituales secretos de la yoga Tu Mo. Recurrimos a los expertos, los monjes tibetanos que legendaria y supuestamente podían secar sábanas mojadas y heladas con sus cuerpos desnudos, derretir la nieve a su alrededor y hacer competencias. Quien derritiera más nieve ganaba el concurso. En un cuarto sin calefacción del monasterio, con nieve cayendo afuera, los monjes empiezan a meditar. Envuelven sus cuerpos desnudos en mantas empapadas y pretenden invocar un calor espiritual contra el frío. Primero, llegan a un estado de meditación tranquila. Luego visualizan calor que viene de fuera y entra a su cuerpo, irradiándolo de arriba hacia abajo por un canal central. Para los monjes, el calor es una energía espiritual que quema los archivos de pensamientos negativos. La respuesta natural del cuerpo humano al frío extremo es un temblor incontrolable. Sin embargo, los monjes no tiemblan. De hecho, después de 5 minutos, los monjes generan tal calor corporal que de las sábanas empieza a salir vapor. El Dr. Benson ha descubierto que estos monjes pueden aumentar su temperatura corporal a voluntad tanto como 6.32 grados centígrados. En media hora, las sábanas están totalmente secas. Este es el ejemplo perfecto del efecto cuerpo-mente, que pensaríamos que sería imposible que a través del pensamiento el cuerpo pudiera generar el calor suficiente como para secar mantas mojadas y heladas sobre el cuerpo desnudo a una temperatura de 15 grados centígrados. Es notable. En una ocasión, el equipo de Benson subió a un peñasco a unos 5.790 metros de altura. Observaron a un grupo de monjes pasar la noche a temperaturas bajo cero, vestidos solo con chales delgados como protección. El dominio de la yoga Tu Mo les permitió sobrevivir sin daño alguno. Los monjes proporcionan pruebas irrefutables de la habilidad de la mente para controlar al cuerpo. Pero, ¿cómo funciona? De regreso al Instituto Cuerpo-Mente de la Universidad de Harvard, el Dr. Benson y sus investigadores pueden dar medidas precisas de los efectos fisiológicos de la meditación. En repetidos experimentos, han demostrado que los diferentes estados de la mente producen diferentes señales electroquímicas. En particular, durante la práctica de la meditación, un patrón de ondas cerebrales único domina la actividad eléctrica del cerebro. Según Benson, la importancia de estos cambios fisiológicos es enorme. Son el indicador del poder curativo, poder que todos nosotros poseemos. Lo que ahora sabemos es que si uno piensa de determinada forma, el metabolismo, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco y el de la respiración bajan y hay sentimientos de paz y tranquilidad. No hay nada nuevo en esto que decimos. Puede ser una oración repetitiva, como un rosario en el catolicismo, la oración en el judaísmo o el protestantismo, o yoga o meditación. Todos evocan los mismos cambios fisiológicos. El poder de curación está al alcance de todos. Muchos doctores occidentales se mantienen escépticos sobre el papel que desempeña la mente en la medicina. Pero sus dudas se están diluyendo frente a la creciente evidencia de que el sistema inmunológico humano está regulado por nuestro estado de ánimo. El sistema curativo del cuerpo es mucho más poderoso y complejo de lo que nunca hubiéramos osado imaginar.
La mente tiene muchas formas de influir sobre el cuerpo. Don Copeland fue presidente de la Federación Nacional de Sanadores Espirituales del Reino Unido. Los sanadores espirituales creen que pueden ayudar al cuerpo humano en su propio poder de curación y ayudar a que un paciente recupere la salud. Soy un canal para la energía curativa que creemos que viene de una fuente divina. Trato de canalizar la suficiente energía curativa a Aileen para la recuperación de su propio sistema energético con la intención de vencer este problema que tiene, este profundo problema. Solo relájese como de costumbre, no permita que nada se cruce, solo piense en algo pacífico. Aileen fue diagnosticada con cáncer de hígado en diciembre. Los doctores le dieron 3 meses de vida. Empezó con quimioterapia con muy pocas esperanzas de sanar. 2 meses después, ya desesperada, Aileen fue a ver a Don Copeland. Siguió con la quimioterapia. Supongo que estaba escéptica. No sabía bien a bien. Ya sabe qué pasaba y básicamente creo que estaba petrificada con la idea de morir. Pues ya me habían dicho que me quedaba muy poco tiempo de vida y estaba muy asustada. Hablar con Don todas las semanas me ha quitado el miedo. Una vez que Aileen está relajada, Copeland pasa las manos sobre su cuerpo, deteniéndose en las áreas donde se origina el mal. Dice que está transfiriendo energía a su cuerpo. Esta cámara de imágenes térmicas muestra variaciones en el calor. El color blanco señala las zonas más calientes. El rojo, el amarillo, el verde y el azul indican respectivamente temperaturas más frías. Siento el calor y cuando me pone sus manos en el estómago, entonces en verdad siento como si me estuviera quemando. Soy muy afortunado de que alguien allá arriba me haya elegido para ser un canal, que me haya dado la oportunidad de hacer esto. Y en los últimos 20 años, esta facultad ha hecho felices a muchos cientos de personas. Después de solo 4 meses de sesiones sanadoras con Copeland, el tumor de Aileen se había encogido tanto que pudo dejar la quimioterapia. Hasta hoy, el cáncer de Aileen lleva 1 año de haber detenido su crecimiento. Su doctor solo le solicita que se haga revisiones ocasionalmente. Fecha agosto 9, hora 18, lugar Rochester, Nueva York. Los psíquicos Nancy Meyer y Joe McMoneagle han llegado a conclusiones muy distintas sobre lo que le sucedió a Kaylee Polton. Meyer cree que la niña está muerta. Joe piensa que todavía está viva. Por desgracia, solo 10 días después de nuestra visita a Rochester, se comprobó que Meyer estaba en lo correcto. Nos acabamos de enterar que hay un sospechoso detenido por la desaparición de Kaylee Ann Polton. Por desgracia, la pequeña fue asesinada. 2 años y medio después de su desaparición, el cuerpo de Kaylee Polton fue encontrado en el tanque de agua de una fábrica en las afueras de la ciudad de Rochester. Un sospechoso guió a la policía al cuerpo después de confesar el homicidio. El sospechoso detenido vivía en el fraccionamiento de Kaylee y ella lo conocía. La niña no le tenía miedo, ni desconfianza en absoluto. Por lo tanto, él debía vivir en la misma zona, o andaba por ahí semanas antes del secuestro. El sospechoso usó un Chevrolet azul para deshacerse del cuerpo. Tengo la sensación de que era un Buick LeSabre y que era de un azul metálico. Kaylee Polton fue estrangulada. La asfixiaron.
La evidencia de poderes paranormales es muy fuerte. Su fuente puede ser misteriosa, sus manifestaciones irregulares. Sin embargo, es un hecho que existen facultades notables. Puede ser algo que está evolucionando junto con la conciencia. La conciencia en la especie humana parece ser demasiado reciente. Quizá los poderes extrasensoriales están evolucionando con lo otro y todavía tenemos que entenderlos. Hace 500 años, Nostradamus se arriesgó a enfrentarse con la furia de la Iglesia para practicar sus rituales proféticos. Hoy, las facultades psíquicas de Joe McMoneagle han recibido aprobación oficial de la CIA. Con certeza, ha ocurrido un cambio en la actitud. Sin embargo, quizá también se esté llevando a cabo una transformación más fundamental. La evolución de los poderes paranormales de nuestra mente.